Hola Betty, ¿cómo estás? Hola Pau, ¿cómo estás? Muy bien por acá, muy contenta de finalmente lograr esta Lo, entrevista que hace logra- rato lo estamos logramos. cocinando, porque bueno, para mí era muy interesante poder escuchar tu testimonio y ya que, bueno, me dijiste que sí, que te gustaría compartir y también mostrar, digamos, cómo viviste el coronavirus en carne propia y cómo lograste también salir de él. Bueno, mi experiencia con el coronavirus comienza con un viaje sorpresa que le íbamos a dar a mi hijo. Yo tengo a mis hijos que viven los tres en el exterior. Uno es Julieta, que vive en Miami, Jonathan, que vive en Barcelona, y Sebastián, que en ese momento estaba en Londres. Y la idea era darle una sorpresa, llegarle de sorpresa, y eso hicimos. Eh, Así que bueno, pero a los 2 días de llegar, que nos encontramos los tres, mis tres hijos conmigo, nos encontramos en Londres, pero no pasaron ni 2 días que anunciaron que en Buenos Aires se cerraban las fronteras, así que tuve que sacar un pasaje urgente y volver. Bueno, eso hice, me volví para Buenos Aires con bastante dolor porque había ido para estar con mis hijos y no lo pude hacer, pero bueno, no había otra cosa ¿Y que cómo se hacer. vivía un poquito en ese momento en Londres? ¿Cuál era la sensación? Y bueno, en Londres era como si no existía el coronavirus. La verdad es que era extraño porque no había restricciones de ningún tipo, la gente estaba en la calle, en los bares, había una negación bastante. También cuando yo me fui de Buenos Aires 2 días antes, no había acá en Buenos Aires una conciencia de... Más o menos eso, ¿en qué fecha fue? Porque, bueno, para lo Y yo que me los fui, claro, yo me fui de Buenos Aires el 9, llegué, primero fui a Barcelona, estuve un día en Barcelona con 9 de uno de mis... marzo, 9 9 de de marzo, marzo. sí. 9 de marzo. Y digamos que a Londres llegué el 11 y el 13 me volví. Con un viaje muy largo que tuve que estar muchísimas horas en el aeropuerto, llegué el 15 a la noche a ¿Te tocó Buenos Aires. hacer mucha escala o cómo fue tu Y no, trayecto fue desde una sola Londres? escala, pero de 16 horas. Ok. Y yo calculo que en Madrid. Así que es bastante probable que ahí me lo haya contagiado porque con muchas horas de aeropuerto, yo no estaba protegida, no tenía barbijo, no tenía realmente una conciencia del peligro del virus, pero para nada. Bueno, llego a casa y al otro día o a los 2 días empiezo a tener un poco de fiebre, que pensé, no le di importancia, pero finalmente terminé, sí, internada. ¿Cómo fue ese proceso? Digamos, tú te sientes mal, dices, Pero no bueno, muy mal, no muy mal, tenía fiebre, pero como ya se hablaba del COVID, y ujú, bueno, llamé a mi prepaga, que no le dieron mucha importancia, pero después llamé al gobierno y ahí sí. Hay una institución que acá se llama SAME, que se ocupa de la salud de la población. ok. Y me vinieron a buscar. Y ya me quedé. Digamos que cumplías con todo el perfil, habías estado en el exterior, Sí, tu edad, asumo que también, la edad, yo tengo 71 años, sí. claro, Y tengo 71 años y además tengo asma severa, lo cual agudiza el tema del COVID, ¿no? claro. O sea, hace más grave, más peligroso. Y entonces ellos Así qué que te dicen, ¿te vamos a buscar o cómo funciona? me ¿Cómo fue vino a buscar ese con proceso? ambulancia. Me vino a ¿Y buscar tú con qué una hiciste? ambulancia. ¿Te llevaste tus cosas porque pensabas que Yo volvías pensé al que otro volvía. día? Yo no tenía, pero yo estaba totalmente negada y creí que volvía ese mismo día, así que casi no llevé nada. Y como que un formalismo para mí era ir y volver porque tenía un resfrío o algo así. No, no para nada pensé, pero cuando llegué me hicieron una placa, inmediatamente fui a terapia intensiva y de ahí en más fue un mes de bastante padecimiento, ¿no?
porque estuve mucho tiempo en terapia intensiva, 23 días, que es horrible estar en terapia intensiva, y con respirador, algunos de esos días. Y bueno, la experiencia fue difícil porque el COVID agrava la situación de que no te pueden ver nadie. En mi caso particular, yo no tengo familia en Buenos Aires, así que yo no tenía nadie que me trajera un par de medias, por ejemplo, que aunque parezca una pavada, para mí era muy importante porque me moría de frío. Y ese agravante de que los chicos estaban desparramados por el mundo, mis hijos, ¿no? Sí. Y eso, el tener conciencia de eso, de lo que para ellos representaba estar tan lejos, agravó mucho el cuadro del padecimiento, porque saber que no podían venir, que ellos tenían que estar de espectadores lejanos de esto, lo hizo más difícil, mucho más difícil. Claro, yo creo que, bueno, hablábamos antes de la entrevista de que tú fuiste uno de los primeros casos posibles en Argentina. Y bueno, gracias a Dios. Cuando yo me interné había 5 casos. Claro, y bueno, gracias a muchos factores pudiste salir de esa situación. Pero bueno, en esa época yo creo que se vivía en casi todo el mundo una sensación de miedo, de frustración, de no saber qué pasa, de recibir mucha información, pero al mismo tiempo esa información a veces hoy decían una cosa, mañana decían otra, que de alguna manera todavía no vivimos. Y digamos, siendo un paciente de esta enfermedad que es tan, que todavía incierta. Tenemos tantas, sí, incierta, pero también que es como un incógnito, ¿no? Sí. ¿Cómo era la comunicación? O sea, tú llegaste, te internan, pero tú mantenías contacto con el exterior, digamos así, gracias al WhatsApp. WhatsApp. Porque sí, te permiten tener el teléfono, que anteriormente no te lo permitían, pero con esta situación, sí, yo mantenía el contacto con mis hijos todo el tiempo, que estuvieron todo el tiempo ahí presentes, todo el tiempo los 3, y yo intentaba también responder, hasta que cuando me pusieron el respirador yo ya no podía hablar, por supuesto, y además, bueno, por supuesto estaba atada para que no me sacara, para que no tocara el aparato, y ahí sí se complicó porque mis hijos empezaron a no tener respuesta, o respuesta que yo por ahí con la mano manipulaba un boticón, un corazoncito, más que podía hacer, ¿no? Eso pero fue... a ti también te inducen a un coma, ¿verdad? ¿O no tuviste no es coma. No es coma. Okay. Era por momentos, yo estaba lúcida, o más o menos lúcida, y por momentos, según parece, me cuentan, y yo me acuerdo, deliraba mucho. De hecho, yo me acuerdo, puedo escribir un libro de las cosas que nunca pasaron. Porque en este delirio mis hijos estaban conmigo, y había gente, un montón de gente que venía a verme, que no, esto era totalmente... Y bueno, ¿y qué pasaba por tu cabeza? Porque fueron muchos días, asumo que uno cuando llega, bueno, que estoy enfermo, según entiendo, y no se dieron, digamos, no tenías el diagnóstico inmediato, tenías, digamos, dabas con todo el perfil, pero te hacen el examen y se demoran varios días en decirte sí, estás enferma, sin embargo, te venían tratando como un paciente de COVID desde el comienzo. Sí, ellos me trataron desde el comienzo porque me hicieron una placa del pulmón, y ahí el mismo día que llegué, ellos ya sabían, no me lo dijeron, pero sí lo sabían. ¿Y cómo comienzan entonces esos días? Empiezas con el tratamiento, dices, bueno, un día, 2, tu mente dice, bueno, estoy enferma, vamos a ver qué pasa. ¿Y qué pasa después que ya no funciona de otra manera? Cuéntanos. Porque pensás que mañana te vas, y que además tuve algunos episodios de que estaba mejor, peor. Entonces yo decía, bueno, mañana, y así fueron transcurriendo los días, hasta que sí estuve grave, y además el médico me lo comunicó porque yo le pregunté. Yo soy
Quería saber a qué te Yo enfrentabas. quería saber, a mí me gusta saber, en general. Y le pregunté, ¿cómo estoy? Y me dijo, estás grave. Para mi sorpresa, porque yo pensé que estaba bien. Y digo, bueno, ¿qué tan grave? Y muy grave. Te vamos a poner un respirador y después del respirador te vamos a hacer una traqueotomía y después, no sé. Digo, ¿pero eso qué quiere decir? ¿Que me voy a morir? Y el médico me dijo, muy probablemente. Lo cual, así dicho, así parece, bueno, pero cuando estás ahí no lo tomás, como, lo tomás ¿Cómo lo lo tomaste natural, tú? ¿Cómo no lo lo tomaste tú? naturalicé. Bueno, me quedé sorprendida, pero mi reacción fue, nada, de tranquilidad, pero lo que me atravesó totalmente, todo el tiempo después, lo que esto representaba para mis hijos. No es que no me importaba morirme o estar grave, por supuesto que sí, pero lo que me torturó y yo creo que también lo que me salvó fue que yo me imaginaba a mis hijos, la situación de mis 3 hijos dispersados por el mundo sin poder venir, sin poder acercarse de ninguna manera, y después que no me podía comunicar, y eso sí fue duro, porque yo pensaba en ellos, pensaba lo terrible que si a mí me pasaba algo para la familia en general, no en mi caso, sino en general para la familia, es muy frustrante, muy doloroso no poder despedirte, no poder acercarte, estar afuera del proceso totalmente. Y yo creo que así como en una segunda conciencia yo tenía esto todo el tiempo ¿Y y qué como que decías? ¿Qué decías tú? ¿Qué decías no puedo tú? hacer esto, no me puedo dejar. Esto decía, no, yo no le puedo hacer esto a mis hijos. No pueden, no quiero que sufran, quiero seguir viéndolos, quiero estar con ellos. Claro. Y según parece, después, posteriormente, cuando esto pasa y me sacaron el respirador y yo empecé una mejora casi impresionante, ¿no? Empecé a mejorar. Y bueno, y mejoré, y aquí estoy en mi Que hasta casa. los mismos médicos tal vez no se lo Está esperaban, así. ¿no? No, los médicos estaban sorprendidísimos hasta hoy en día que ya hace un mes largo que estoy en mi casa, me sigue llamando todos los días el médico que me dijo que me iba a morir. Sí, pero bueno, él me dijo, vos me preguntaste y yo te contesté. La verdad Claro. que, y yo sí creo que por ahí es bueno saber, pero no lo sé, todavía no lo tengo claro. Y bueno, después cuando empecé a estar mejor, lo primero que hice, lo primero que ensayé, porque no, yo no tenía voz. Tuve que aprender muchas cosas como un bebé, como tu bebé. Tuve que aprender a tragar y muchas otras cosas que te pueden Ujú. imaginar. Y entre esas cosas aprender a hablar. No me salía la voz. Y empecé a ensayar, porque quería darles un mensaje a mis hijos audible, porque por ahí les mandaba alguna cosa, pero, y bueno, y pude decir, hola, ¿cómo están? Y Sí, bueno, y ahí fue el comienzo de, de la mejoría real, y la mejoría absoluta vino cuando llegué a mi casa. claro. ¿Y Cuando cómo fue, o todavía- sea, cuando te dicen, Betty, bueno, superaste bueno, con todos los diagnósticos, todas las no, pruebas, todo claro, el mundo, además que éramos muchas personas que estábamos, como te comentaba, muy pendientes de ti, porque lo sí, que lo hablábamos sé, también antes de la entrevista y algo que tú mencionaste también, es que muchos de nosotros, aunque estamos viviendo esta situación, decimos, pero no conocemos a nadie con coronavirus, ¿quién está enfermo realmente? Y genera, cuando, en mi caso, cuando le puse un nombre y una cara a una persona que estaba viviendo esa situación, para mí fue como que un golpe de realidad, como que las noticias que veía en el televisor eran las verdad. estaba viviendo, exacto, eran, sí, siempre, o sea, no es que haya estado negada a la situación, pero ya cuando tú sabes de una persona que conoces, que has compartido alguna situación con esa persona y cae en esta situación en donde de vida, porque simplemente
te dio, porque estuviste tal vez estuviste en contacto con personas Sí, sí, que claro. estaban enfermas y además no solo te contagias, sino que pasas a través de tantas situaciones en un hospital. eh, a mí me generó como que, wow, como que vamos a ser un poco más diligentes con esto, porque me puede pasar a mí, ¿no? Entonces, tú misma decías que durante el viaje no te lo imaginaste simplemente porque en ese No, momento no había tanto no, sensación, ¿no? De emergencia y de realidad. no, no, yo no tenía absolutamente, no, para mí era algo que le pasaba a otros y quizás a todos, ahora no, pero hace 2 meses todo el mundo pensaba, me parece, esto le pasa a otros. Y otra cosa que me pasó que es interesante, porque yo no soy religiosa, no voy a la iglesia, no, no rezo, pero durante este proceso que duró un mes de estar internada, mucha gente, incluso gente que no me conocía, rezaba por mí. Y a pesar de que yo no rezo, sí creo en el valor, en la fuerza de la plegaria, en la energía que tiene la plegaria. Y casi estoy convencida de que esa fuerza que mandaba a cada uno, que en distintos lugares del mundo incluso, en Polonia, en Estados Unidos, en Argentina, por supuesto, en Barcelona, todas esas plegarias mandaron una energía que hicieron que esto que el médico llamó milagro, yo creo que no es un milagro, yo creo que es la energía que llegó y seguramente la energía que yo le puse, ¿no? Con esto de no querer, no quería que mis hijos pasaran por esto, francamente, esto fue digamos lo central y lo casi excluyente de otras cosas, ¿no? Eh, Más allá de que el proceso fue doloroso, fue una porquería, pero mi cabeza estaba así, enfocada en mis hijos. Y eso sí es, uno ahí se da cuenta qué fuerte que es la relación. También me di cuenta por ellos, porque ellos también estaban muy pendientes y pasándolo muy mal. Y bueno, y después cuando termina el proceso y yo ya estaba en una habitación, el médico me dijo, otro médico, no el que me había hecho viajar, me dijo que esto era resultado de mi actitud positiva. Y pienso que sí, pero pienso que, como te decía, que la actitud positiva venía directamente ligada a esta sensación de no querer que mis hijos sufrieran. Creo que eso, en general sí yo soy positiva, pero acá estuvo muy marcada la actitud de querer salir. Y evidentemente eso tiene una... Un poder, el poder de la Eso, mente, el un poder de la poder. actitud positiva. Bueno, ya Sí, estás sí, en tu sí. casa, como mencionaste, hace aproximadamente un mes. ¿Y Un cómo fueron mes. esos primeros días? ¿Llegaste? ¿Ya querías irte del hospital, me imagino? ¿No Ah, sí, querías cuando me ver? dieron el día más difícil, o casi el más difícil, fue cuando tenía que esperar el resultado de la Pasar de nuevo el test del el coronavirus. test. Ese día fue terrible porque si me daba positivo me tenía que quedar, pero me dio negativo. Y yo estaba todavía ahí, que no me levantaba de la cama, pero llegué a mi casa y yo amo mi casa. Me disfruto mucho mi casa, me gusta. Y llegué a mi casa y empecé a hacer cosas, a lavar ropa, a arreglar las plantas. Y había una persona que me había contratado, que mi hija había contratado para que me ayudara, porque teóricamente yo iba a estar postrada, y me dijo, ¿pero qué le pasa? Acuéstese. Y yo no. El efecto que hizo mi casa sobre mi cuerpo fue algo mágico. Y no, estaba
un poquito débil, pero estaba fantástica. Y no dejé de estar bien en ningún momento y no dejo de estar feliz. Ha cambiado un poquito, hablábamos también antes en la entrevista previa, digámoslo así, Sí, que bueno, tú me decías, bueno, ya soy una persona grande, que he vivido muchas cosas y que esas cosas sí, te han preparado tal vez para este momento, pero quizás después de esta experiencia, ¿te ha cambiado la manera de ver la vida que hoy tienes? muchas cosas. Eh, a ver, sobre todo cuando estaba internada y que sí, mucha gente creía que yo estaba inconsciente, pero no, estaba con una conciencia medio cuando estaba despierta, ¿no? Y yo lo que pensaba, cuántas cosas uno les da un valor ridículo eh, a la opinión de los demás y a uno mismo, ser menos crítico, porque uno siempre está pensando que los demás se equivocan, y eso pensaba, no, sí, tomar la vida con un poco más de, eh, no me sale la palabra, pero más piadosamente, para mí y para los demás, que la vida es otra Ser más cosa. permisivos con nosotros Ser más mismos y con los permisivos, demás. sí. Más, sí. Permitirnos caer en el error. Y al eh, otro y también a los demás. Y no caer en la crítica o la autocrítica. Esa es una de las cosas. Y también, sí, valorar la sensación cuando salí del hospital y vi el sol, los árboles. Acá es otoño, caían las hojitas. Ujú, Para mí me parecía un espectáculo que lo es, de hecho lo es. Lo que pasa es que no lo vemos. Era un claro. espectáculo maravilloso. Y cada cosita, sí, disfruto de cada mañana cuando me despierto. De hecho, mi casa es muy luminosa y yo no he bajado las persianas Ujú, desde que llegué, desde hace un mes. sí. Están levantadas para que entre el sol desde la mañana, porque eso Claro. a mí Te motiva, seguramente te me empuja como motiva, a... me alegra, me da felicidad, me da mucha Claro. felicidad. Y Bueno, yo creo sí, que todos hemos, aunque no hayamos tenido el virus, todos hemos tenido que vivir en sí, una cuarentena impuesta. sí. Bueno, en algunos lugares del mundo es más que todo una cuarentena que nosotros mismos decidimos en seguir, pero creo que volviendo al punto que decías, donde uno aprecia lo cotidiano, el sol, los árboles, las temporadas, y yo creo que ahorita más que nunca todos estamos viviendo esta sensación de gratitud hacia la Gratitud, vida, sí, sí, sí. hacia nuestras familias, hacia la naturaleza, que, Y que la también extrañamos cuando no la tenemos. hacia la familia extendida, que son los amigos, que tienen una relevancia muy importante cuando uno pasa por esto, porque sí, descubrí, o no lo descubrí, uno no lo tiene tan presente que los amigos tienen un sentimiento profundo, como yo lo tengo por ellos, ¿no? Y eso es muy gratificante, muy casi sorprendente. eh, Gente que por ahí quizás me conozca poco también y que se preocupó por mí. Es la empatía que uno siente es muy fuerte, muy vital. Y yo creo que forma parte de mi recuperación. La verdad es que desde que llegué a casa que, bueno, estoy como si nunca me hubiese pasado nada. Qué bueno, Pero qué bueno. mejor, porque me pasó todo esto que sí, mejora todo, mejora la vida. Fue, fue una mala experiencia, pero a pesar de que yo no creo que hay que aprender con sufrimiento, como se suele decir, que hay que sufrir para aprender, yo creo que mejor aprender sin sufrir, pero de todas formas, en este caso que sí sufrí, por suerte lo puedo capitalizar para que sea una ganancia también. Ujú. Que, que a pesar del sufrimiento, bueno, me quedó un montón de cositas dando vueltas que me hacen mejor persona. Como por ejemplo, y bueno, ¿aquí tienes algún proyecto, algún plan? Porque ahorita todos los que estamos en cuarentena, bueno, muchos,
porque hemos vivido nuestras subidas y bajadas emocionales, Claro, claro, sí, 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 sí. estamos pensando en esos proyectos que siempre pensamos iniciar tal vez o cosas pendientes. Y bueno, creo que esto ha sido una llamada de atención también a todos Sí, para darnos sí. cuenta de que es el día de hoy el que vale, no mañana, porque el mañana realmente no sabemos si lo tenemos. Entonces, ¿tú en qué va tu mente? ¿En qué en este momento, cómo Bueno, estás? por empezar, sí quiero algo que me cuesta mucho, que es hacer actividad física, que en cuanto pueda, yo sé que hay gente que lo hace en la casa, pero no es mi caso. Eh, no, tanto, tanto no cambié. Pero sí, eso es una de las cosas que me propongo para, para salud y para bajar de peso. Y también una cosa que siempre la vengo postergando y que es escribir, que esto lo hablamos, y que me cuesta mucho, a pesar de que me gusta y que me sale bien, me sale natural, pero me cuesta mucho escribir para exhibirlo. Esto no lo he hecho jamás y sí, es una materia pendiente que seguramente la voy a encarar. Y eso ya lo puedo encarar ahora, pero todavía estoy ahí agarrotada. Bueno, yo Este, cuando hablamos de eso, lo que me gusta y lo que tu cara refleja es como un niño, ¿me entiendes? Como siempre, yo creo que los inicios generan eso en una persona, generan miedos, generan ansiedad, pero también generan como esa cosquillita, ¿no? De iniciar algo nuevo que te gusta, que, que disfrutas, y sí, es ese primer paso que a veces es difícil dar, pero estoy segura que cuando lo intentes eh, sí, sí, va a ser muy seguramente bueno. lo voy a hacer. Y quizás antes de eso, según como lo hablamos, tengo que empezar a animarme. Creo que el tema es que yo soy tímida y para algunas Bueno, cosas, ¿no? ajá, eso te iba a decir, dime a poco, porque yo una cosa que quería compartir es que, bueno, digamos, siempre teníamos un reporte médico de Betty alrededor de las 4 de la tarde a través de su hija, en donde ella nos compartía cómo estaba Betty. Y era un momento en donde decíamos, ok, está mejor, porque bueno, obviamente fue subidas y bajadas, y cuando ya notábamos que se veía una luz, que la luz se hacía más grande, Mm, y finalmente cuando nos dijeron que sí, que en efecto había dado negativo al examen y que se iba para su casa. Eh, Nada, para mí fue muy increíble saber que conocí a una persona que había vivido esto y que mm. había logrado salir de eso. Y me acuerdo que le escribí a Betty, eh, rapidito le dije, me alegro que estés bien, que te vayas a tu casa. Y ella me contestó con un mensaje de voz que yo no me lo esperaba. Fue muy increíble escucharlo, Sí, escucharla tan bien, porque tal vez yo en mi cabeza tenía la idea de que una persona que había pasado por esta situación estaba bastante deteriorada, ¿no? Y cuando la escucho, que la escucho también, yo no lo podía creer, me mm, pareció sí, sí, muy llamativo. sí, sí. Y además un mensaje que me decía, si estoy contenta, estoy bien, me voy a mi casa. Y eso yo decía, bueno, qué bien. Pero yo creo que eso para mí fue como también muy alentador, y te lo comparto a ti porque, bueno, no lo Gracias. creía, no lo creía. Yo decía, wow, y tuvimos una pequeña conversación en ese momento. Yo digo, yo soy muy creyente, confío en esa fe, en cosas donde a veces uno simplemente se tiene que entregar porque no se puede explicar, no se puede entender, simplemente se puede sentir. Se debe sentir y Sí, decir, pienso esto, siento esto, y yo decía, algo existe y esta es la demostración de eso. Entonces, todos vemos, digamos, las cosas de manera diferente. Por eso los testimonios para mí son tan importantes, porque todos vivimos de alguna manera ciertas situaciones, pero las enfrentamos de diferente manera. Y creo que esta pandemia, digamos así,
nos ha unido mucho en el sentido que somos más empáticos con otras personas con las que tal vez... Espero que sí, y que no sea algo coyuntural. Espero que cuando pase esta pandemia y nos empecemos a olvidar, no nos olvidemos de estas cosas. Yo me da a veces, no de mí o de alguien, sino en general del globo, ¿no? Del planeta, que todos decimos, uy, con esto yo aprendí tal o tal cosa, y cuando esa situación de riesgo pasa, volvemos a tener las mismas, no Puede ser, empatía, digamos. puede ser No porque el lo ser sé, humano vamos es, a ver, espero que no. creo que somos bastante cómodos y eso es Claro, lo que a veces uno tiende a caer y se le olvida por lo que hemos pasado. Pero bueno, esperemos que no sea así. esperemos que no. Te quería dar de nuevo muchas gracias por sentarte conmigo, por tomarte el No, tiempo no. de poder lograr esta entrevista que, como les decimos, la estamos preparando hace mucho tiempo. Yo quería que Betty estuviera bien, que se sintiera bien, que ya hubiera pasado el tiempo, de que estuviera en su casa relajada y que nos pudiera contar su experiencia. Y así ya todos conociéramos por lo menos una persona con nombre y con apellido Sí. que hubiera tenido el coronavirus, que hubiera ido al hospital y que hubiera salido muy bien y que fuera como un testimonio más humano, más real al simplemente ser una estadística, un número, uno más. Yo quería Sí, saber... cuando a veces dicen, por ejemplo acá, que hay pocos casos de fatales, entonces dicen, hay solo 400. Es verdad que es poco en relación al mundo, al planeta, pero lo que yo pienso al haberlo pasado, que cuando es uno o un familiar o un conocido, no son 400, es uno solo y es el 100%. No es una estadística. Es cierto que la vivencia de alguien, en mi caso personal, y en el caso, como decís vos en tu caso, la vivencia de la relación, sí, te hace recordar que los números, detrás de cada número hay una historia. Y es bueno verlo desde ese punto de vista, porque 400 o 45.000 son una a una, son historias casi todas fuertes, porque cada ser humano tiene un mundo propio y una pelea propia, una lucha propia para pasar por esta vida, y está bueno que no sea una estadística. Así que Así me es. encantó poder hablar con vos. Bueno, pues me alegro muchísimo. No sé si quieras, por último, no sé, dar algún agradecimiento o dar algunas palabras, y si no, o un último mensaje. Bueno, sí, por ejemplo, sí agradecer a lo que sea que me trajo de vuelta a mi casa, a las fuerzas de la plegaria, a Dios, a los médicos, a mí, todo sumadito, todo hizo que yo esté acá sentada en un sillón en mi casa. Y también que no puedo dejar de mencionar, porque después escuché los chats de mis hijos y es muy fuerte cómo estuvieron al lado mío todo el tiempo, de emoción. Estuvieron todo el tiempo, como si hubiese estado al lado de mi cama. Y así lo sentí, a pesar de estar delirando, bueno, con las drogas, porque me dieron opiáceos, así que ahora, si me hago adicta, no soy responsable. Bueno, esperemos que no, esperemos que no. Esperemos que no. Pero eso sí, la presencia de mis hijos no la sentí lejana, a pesar de la distancia en kilómetros. Eso es algo para recalcar, que yo lo sentí, en general lo siento muy cerca mío, a pesar de que están lejos, pero en esta situación lo sentí todo el tiempo presentes. Y eso sí está buenísimo.
Bueno, Eso me gusta. muchísimas gracias de nuevo, Betty. Y Bueno, bueno, esperemos que podamos vernos pronto también. y si abren las fronteras en septiembre nos veremos, pero no lo Bueno, sabemos. No lo bueno, sabemos. esperemos que sea pronto y bueno, Vamos a comer un asadito. claro que sí. Bueno, hasta luego, muchísimas gracias. Un beso. Bye.